14 de febrero de 2023. Hoy, 20 años después, este es el lugar donde se produjo una fuerte explosión en el norte de Neiva, exactamente en el barrio Villa Magdalena. Aquí murieron, en este sitio donde se encuentra este lote, 16 personas fallecieron con un explosivo muy fuerte que fue accionado aquí en un sitio donde fue comprada una casa, según las autoridades, por guerrilleros de las FARC. 16 personas murieron, entre ellos una fiscal, Cecilia Giraldo Saavedra, un mayor, Henry Angarita Calderón, el intendente Fernando Malambo Ortiz, intendente Ainer Eduardo Suárez, patrullero Freddy Rodríguez Pinilla, patrullero Ángel Alexander Orjuela, patrullero César Augusto Galeano, patrullero Jaime Quintero Cerquera, patrullero Ocarus Ramírez Argüello, el agente Jaime Lozano Solano Pimentel, como también personas que vivían aquí en este sector, en este barrio. 6 personas que vivían acá murieron, entre ellos 5 menores de edad. Ismael Plazas, Doris Castrillón Zapata, Aliria Hernández de Plazas, Sandra Milena Castrillón Zapata, Ingrid Gisette Perdomo, Kelly Narváez Castrillón. Esto es entonces el lugar donde muchos medios de comunicación estuvimos presentes aquí, cubriendo este acontecimiento que enluteció el mundo entero. Las personas estuvieron presentes acá, los medios de comunicación, bomberos, población civil, todos estuvieron presentes en este acontecimiento donde murieron 16 personas. Este es el lugar en este momento donde quedó el registrado en aquel entonces ese acontecimiento, y hoy en día las personas han construido, la gente se ha ido de este sector, la gente que quedó buscando una esperanza, buscando que todo les cumplieran, porque el gobierno, muchas personas dicen que no le han cumplido, algunas personas dicen que los han indemnizado, pues algunas están todavía esperando esa ayuda del gobierno 20 años después. Hoy estamos acá presenciando cómo se encuentra actualmente esta cuadra donde una fuerte bomba despertó a la ciudad de Neiva, y es precisamente aquí con los habitantes que nos encontramos presentes quienes van a contar qué ha pasado o qué ha surgido 20 años después. Nos encontramos aquí con una señora que vivió eh, el momento de la explosión y estuvo presente en ese momento aquí en Villa Magdalena. ¿Cómo es su nombre? María Edith Borrero. Bueno, doña María, ¿y cómo fue ese momento, hoy, hace 20 años, que sucedió esta explosión, esta tragedia que enluteció a la nación? Fue demasiado triste porque murió mucha gente pues creo que no se merecía morir así como murieron, estar uno en su casa tranquilo y a esa hora de la mañana salir usted a ver qué es lo que pasa y encontrarse usted con toda esa gente despedazada, eso es terrible. Bueno, ¿cómo fueron los momentos? ¿Usted con quién vivía? ¿Cómo se encontraba usted? Yo vivía con mi compañero y mi hijo, estábamos durmiendo cuando fue la explosión. Entonces salimos a mirar qué era lo que había pasado y no se veía nada porque eso era puro humo, era puro polvo, la gente gritaba, habían heridos. Eso fue lo que pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando.
Bueno, ¿tuvo algunos heridos en su casa? ¿Qué le pasaron a ellos? ¿Su casa qué le pasó? La casa quedaron destruidas, mi compañero sí estuvo afectado, pero nosotros los dos con mi hijo, sí, gracias a Dios no nos pasó nada. ¿A qué hora fue esa explosión? Y eran como las 5:30, creo, más o menos. Bueno, ¿y qué sucedía en esta casa acá al frente? Usted vive al frente casi donde fue la explosión. Pues yo lo único que me recuerdo es que ahí vivían dos señoras, la mamá y la hija, y que la hija venía a estudiar y no fue más lo que yo supe, no fue más. Bueno, ¿qué ayudas ha recibido del gobierno? ¿Estuvieron en algún programa para esa reparación que por ese atentado que hubo aquí en este sector? No, señora, hasta el momento no, del gobierno no recibimos nada. Nosotros hicimos una demanda y pues estamos esperando que nos paguen la plata de la demanda, no es más. Bueno, ¿qué llamado le hace al gobierno? ¿Qué petición le hace? Pues yo lo único que digo es pues como la tranquilidad, tener paz, ¿no? Que se acabe esta guerra tan absurda con la gente inocente que no tiene nada que ver en todos sus problemas. Listo, bueno, muchas gracias. Ella vivió este momento de la explosión. Estuvimos presentes en los medios de comunicación y nos atendió en ese entonces porque fue una de las afectadas y pues lógicamente ella sigue viviendo acá. Nos encontramos con otra persona que vivió el momento de la explosión y usted se encontraba embarazada. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Rosmira Chavarro Perdomo. Cuéntenos cómo fue ese momento de la explosión aquí en Villa Magdalena. Bueno, fue difícil de describir. Yo pensé inicialmente que era un terremoto. Mi esposo sí estaba ya despierto. Él decía, nos dieron, nos dieron, nos dieron. Estábamos los tres recostados porque mi hija se pasó a la cama a la madrugada. Y no, era un caos. La puerta no se podía abrir, todo estaba lleno de polvo, las tejas todas se habían caído, las cerchas donde era la cama de mi hija estaba llena de cerchas, de tejas. O sea, gracias al Señor mi hija se pasó a la madrugada. Bueno, ¿cómo se encontraba usted en ese momento? Usted me cuenta que estaba embarazada. Sí, yo estaba embarazada de mi segunda hija, tenía 5 meses de gestación. Bueno, ¿alguna ayuda le han dado por parte de las autoridades? ¿Han puesto alguna demanda por esa situación? Bueno, sí, nosotros tuvimos una ayuda, la casa se perdió en un 70% y nos dieron un auxilio de vivienda, que en esa época eran 7 millones de pesos. Bueno, ¿y cómo vio usted en ese entonces esa situación? ¿Qué observó usted? Bueno, era un caos. Yo lo que vi inicialmente cuando pudimos abrir la puerta fue la vecina que perdió el esposo de don Ismael, con sangre en la frente, y todo el mundo corría, gritaba. Llegaron muchas ambulancias. Yo me trasladé para el lado de la casa y también llegó el de la funeraria, que yo lo conocía. Entonces me dijo que me podía ayudar. Yo le dije que necesitaba llamar y me comunicó con mi hermana para decirle que estábamos bien. Habíamos recibido unos golpes, pero pues gracias a Dios no tuve yo pérdida ni nada, porque pues realmente recibí un golpe en el estómago y una parte de la cadera por una cercha que cayó. ¿Eso a qué horas fue? ¿En qué momento sintieron esa explosión? A las 5:30 de la mañana. Bueno, ustedes en ese momento salieron, estaban confundidos. Usted me dice que pensaban que era un terremoto. ¿Usted recibió ayuda en ese momento? Por mí pasó mi hermano a recogerme, entonces ya mi esposo fue el que se encargó de la situación, pasó a recogerme con la niña. Entonces, esa fue, o sea, por parte de mi familia fue que fui retirada y ya mi esposo se encargó de lo demás. Pues también teníamos en esa época empleada y ella salió para donde un familiar. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de 20 años vivir ustedes acá? ¿Cómo han podido superar eso?
llegando usted todavía viviendo en esto y lógicamente recordando esto cada vez que pasa una fecha como la de hoy, que es 14 de febrero? Eh, pues ya, o sea, eso es como hacerse una terapia y yo creo que la ventaja que nosotros tuvimos era que estábamos laborando, entonces nos hacía que permaneciéramos ocupados y lo otro fue el reconocimiento, ¿no? De que mi hija tenía que saber lo que estaba pasando. Vamos a hacer doña Rosmira, vamos a hacer un recorrido mientras que usted nos va comentando. Vamos a llegar a la casa de doña Rosmira y síganos contando. Bueno, sí, fue como tema ya de reconocer lo que estaba sucediendo, de que mi hija también se acoplara, pues tenía 2 añitos, se acoplara a la situación de lo que estaba sucediendo. Nosotros, gracias a Dios, pudimos arreglar pronto la casa, estuvimos por fuera 3 meses y ya fue a asumir la realidad. O sea, muchos decían que aquí sucedían muchas cosas, que espantos, que todo lo demás, y si usted ve hoy en día somos pocas las personas que nos quedamos, sobre todo en esta cuadra. Es eso, o sea, asumir de que sucedió y que hay que salir adelante. Bueno, cada vez que pasa una fecha como esta, ¿qué hace la comunidad? ¿Cómo recuerdan esta fecha? Normalmente hay una santa misa y lo demás sí ya. A veces también viene la policía porque pues ellos también fueron muchos de los que sufrieron este atentado. O sea, muchos miembros de ellos también cayeron acá. 9:33 de la mañana, ¿ha venido alguno a visitarlos a este sector? No, señor, ninguno. O sea que se olvidaron de este acontecimiento. Yo creería que sí. O sea, hay olvido sobre el tema y lo otro es que algunas familias sí lograron hacer demanda y van a tener algunos recursos, pero precisamente casi todas las familias de este sector son de la cuadra más afectada, no vamos a recibir ninguna beneficio por la pérdida de bienes y lo demás, y el tema también afecta, o sea, psicológico, ¿no? Porque pues en el caso de nosotros intentamos hacer la demanda, pero pues el abogado dejó frente los términos. Bueno, vemos que la policía en este momento se está acercando. ¿Ya lo había hecho antes? En las horas de la mañana no, señor. Bueno, entonces vemos que la policía en este momento está haciendo un recorrido donde hubo una fuerte explosión un 14 de febrero de 2003, 20 años después de una tragedia, de un atentado terrorista en lo que los afectados fueron las personas, los habitantes, fiscales, policías. Bueno, ¿qué le pide el gobierno? Al gobierno bueno, creo que ya han encontrado la persona, o encontraron la persona que fue la que organizó todo este atentado. A la guerrilla, todos que tenemos vivir en paz, o sea, que esto no debe pasar. Nosotros los civiles no tenemos la culpa de las situaciones que se están dando. No pueden haber afectaciones o enfrentamientos de este tipo, de que sigan generando víctimas. Somos demasiadas víctimas en este país y una más no debe sumar más. Bueno, pues vamos a acercar un momentico donde fue la explosión. Aquí hoy en día se respira tranquilidad o todavía existe una zozobra. No, en este momento nosotros tenemos unos problemas de tema de seguridad por consumo de drogas, porque los parques se han vuelto eso, consumo de drogas. Bueno, venga, vamos otra vez nuevamente con María. María estuvo presente en ese momento. Vamos a acercarnos aquí al sitio de donde hubo la explosión. ¿Cómo ha habido en estos 20 años después de ese momento? Pues yo hasta el momento, pues como dice la vecina, tranquilo, pero entonces lo que nos afecta es la problemática de lo del parque y otra cosa es
mucho mugre ahí al pie del aeropuerto, es demasiado el mugrero. Y también tenemos otra problemática que es allí en la primera, por la avenida, viene mucha gente son como, yo no sé cómo se le dice a esa gente que viene de noche ahí a esa cuadra, a, ¿cómo es que le dice a ellos? Pero como ellos tienen una palabra. A prostituirse. Sí, o sea, gays, digo yo, no sé. Bueno, lo que nos quiere decir es que llegan personas a tener relaciones sexuales ahí en ese sitio y a prestar los servicios. Entonces, ¿cuál es el llamado que le hace a las autoridades? Pues que estén más pendientes de esa problemática que tenemos acá en el barrio, porque este barrio era un barrio sano y ahora se nos quiere salir de las manos porque está terrible, ¿no? Ya la gente que está vendiendo las casas porque eso es imposible ahí por la avenida, por los niños y todo lo que se ve de noche. Listo, entonces vemos que hay otras problemáticas aquí en la comunidad y es el llamado que está haciendo las personas que viven aquí en Villa Magdalena. Bueno, finalmente, digamos, en este sector donde sucedió esto, ¿cuántas personas que vivieron ese acontecimiento? ¿Cuántas personas quedan acá viviendo? Más o menos, ¿cuántas? ¿Han querido vender? ¿Han ido vendiendo? ¿Qué ha pasado? Son muy poquita la gente que queda ya de la que estábamos en esa época. Son como 5 familias, creo, no hay más. Bueno, entonces, pues vemos que las personas han construido, las personas después de esto lo hicieron con recursos propios o algunos lo han indemnizado o lo han hecho por medio de las ayudas del gobierno. Nosotros estábamos pagando en esa época la casa y teníamos un seguro y la vivienda nos arregló las casas. Y los que no tenían seguro, pues les tocó por mano propia de ellos y los otros no sé. Bueno, entonces, pues este es el reportaje que hacemos desde el lugar de donde alguna vez hubo una explosión, hubo mucho dolor en este sector de Villa Magdalena. 20 años después están las personas aquí, 5 personas más o menos viven en este sector, recordando este acontecimiento que enluteció a toda la nación. Finalizamos este reportaje de acá. Finalmente hay una placa, ¿no? Hay una placa que hicieron conmemorando ese acontecimiento, ¿no? Sí, señora, ahí en el parque está una placa que se hizo y la colocaron ahí. Bueno, entonces este es el reportaje que hemos hecho desde el lugar donde hubo este acontecimiento. Eso fue según versiones, porque se tenía previsto de que el presidente Uribe iba a llegar a Neiva un día después y iban a accionar esta bomba y al paso del avión lo querían derribar. Entonces, en la noche anterior estaban los fiscales, unos policías, por medio de una información que se filtró y llegaron a este sector a verificarlo y fue lo que sucedió en horas de la madrugada. Entonces, eso fue lo que sucedió en este sector. Desde aquí, desde Villa Magdalena, les informó Norbey Poloche en el lugar de la noticia.